Buenas tardes, queridos amigos, a un nuevo encuentro de este Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Me llamo Andrea Sosa, soy la directora. Gracias, amigos, por estar. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, el impacto del COVID-19 en las relaciones laborales, enfermedades profesionales y la mirada de la OIT. Hoy nos visita el doctor Francisco Javier Abajo Olivares. Él es abogado, laboralista, mediador, especialista en violencia y maltrato laboral, profesor de grado y posgrado, publicista. También nos acompaña el doctor Andrés Prieto Fasano, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, especialista en Derecho de Daños, profesor de grado y posgrado, publicista. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy un sábado. Agradezco fundamentalmente a mi querido colegio, el Colegio de Abogados de San Martín, y a nuestro querido consejo y al sector de académica. Muchas gracias. Querido Andrés, te escuchamos. Para mí un honor estar con Francisco Abajo Olivares. Ya hemos tenido oportunidad de disertar en otros paneles. Así que, y con estos disertantes y en el Instituto de Derecho Laboral Colegio de Abogados San Martín, vamos pensando los nuevos paradigmas, los cambios que se van suscitando, las nuevas reflexiones y repensar un poco a nosotros como operadores del derecho cuál es nuestro rol o cuál es nuestra responsabilidad en un mundo que es presente, no inminente el futuro del trabajo o lo que está sucediendo. ¿Cómo debemos actuar? Veníamos diciendo que el coronavirus, sin duda alguna, cambió de paradigmas y en el mundo del trabajo un poco agilizó lo que se venía dando en el mundo, que es la digitalización. Ese proceso que se venía dando en esta era de la digitalización, lo que denominamos la revolución 4.0, ahora en el mundo del trabajo, creo, según informes y la propia Organización Internacional del Trabajo establece que alrededor de 300 millones de personas en el mundo están haciendo uso del teletrabajo. Teletrabajo que en realidad algunos denominamos home office, trabajo remoto o como queramos ponerle. La realidad es que en Argentina no está legislado el teletrabajo, el home office, no lo tenemos legislado. Hay un convenio de la OIT que es el 177 que habla del trabajo a domicilio. Y es aquí que surgen un montón de interrogantes. De golpe nos encontramos un montón de empresas que pueden hacer teletrabajo y surgen, por ejemplo, las nuevas enfermedades que se producen por estar pegado a la pantalla. Hablamos con un amigo, incluso nosotros mismos, que nos levantamos y estamos pegados a la pantalla de nuestra palma, de nuestra computadora, nuestro teléfono, que hemos perdido un poco las rutinas normales que eran 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. Cuando uno se da cuenta, dice, me levanto a las 8 con un mensaje de mi jefe o de un cliente, termino a las 10 de la noche, almuerzo a las 5 de la tarde, y creo que todos estamos inmersos en estas nuevas realidades que se está produciendo mediante estas modalidades del teletrabajo. Es aquí que nos debemos una discusión sobre reglamentar o regular los derechos y obligaciones de las partes. Yo tengo el honor y el privilegio de representar al sector empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo, y creo que es una discusión que nos debemos, y hago alusión a algo que dijo la OIT, es subrayar el diálogo social para poder paliar o generar consensos en estos temas. Es fundamental que todas las partes discutamos esto, el teletrabajo. ¿Qué derechos y obligaciones tiene la parte? Surge el derecho a la desconexión por parte del trabajador que está tal vez 9 horas en su casa y de golpe le dice el jefe que tiene que estar a las 19 horas en un Zoom con la pantalla prendida. ¿Tiene derecho a apagar la camarita? ¿Qué pasa con los accidentes y enfermedades laborales? Bueno, surgió la resolución 21 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que establece que los empleadores deben denunciar a aquellos trabajadores o colaboradores que están haciendo home office de su casa, porque si tienen un accidente, supongamos que están con la computadora y tienen el termo de mate y se le cae el agua caliente y se queman, se considera un accidente laboral y la RT le tendrá que dar cobertura. Ahora bien, también surgen las nuevas enfermedades que seguro Francisco después va a estar, el que es especialista en estos temas, dominando, pero lo que se llama el burnout digital, la gran acumulación de información y este estrés que nos produce y que está científicamente comprobado que al estar horas con mucha información, mucha comunicación, nos genera un estrés
que realmente una saturación del cerebro, una quema, burnout, hay como una explosión en el cerebro. Todas estas no están contempladas como enfermedades profesionales y creo que aquí van a surgir los nuevos interrogantes que nosotros, con nuestra responsabilidad en el mundo del trabajo, debemos discutir. El derecho a la desconexión, ¿quién debe pagar los elementos de trabajo? Hace poco me llamó un cliente de una empresa, una pyme bastante importante, que uno de los colaboradores estaba haciendo home office de su casa y dijo, mira, estoy 10 horas fácil sentado en la computadora, necesito que me mandes una silla más cómoda. Me llama la de Recursos Humanos y me dice, Andrés, ¿me corresponde darle una silla cómoda a esta chica? Le digo, mira, si bien no está legislado y no está regulado en nuestra querida ley de contrato de trabajo, que es de la década del 70, de 1974, lo único que establece el DNU 297, Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio, con sus reglamentaciones, es que en el marco de la buena fe, solo habla de buena fe, las partes deben pactar el teletrabajo. Ahora, si es un elemento de trabajo la silla porque está supeditado a estar ante la pantalla, te corresponde dar la silla, le dije. Bueno, me dice, pero después que me la devuelva. Sí, por supuesto, porque es una herramienta de trabajo, no es para su bien personal. Minuto después me llama y me dice, se la mandé y me llamaron todos que quieren la silla, que quieren computadora, que quieren teléfono. Bueno, es la obligación del empleador, y yo lo he dicho hace poco en un Zoom de la Unión Industrial Argentina, que obviamente la situación es difícil, no es fácil para las empresas, que se le ha cortado el flujo de comercializar, cheques rebotados, tienen las puertas cerradas para las ventas. Estos interrogantes, estas consultas diarias, las microconsultas que nos van haciendo, deben tener para que haya más certeza y seguridad jurídica una regulación, que creo que estos son los temas que debemos pensar, reflexionar y poner en agenda las discusiones que nos debemos, porque para que haya certeza y seguridad jurídica, las reglas deben estar escritas y bien. Lo mismo pasa cuando uno mira por la ventana, y hago un homenaje a todos los trabajadores, tanto esenciales como no esenciales, las modalidades de trabajo de las plataformas, de las nuevas plataformas digitales, Rappi, Globo, Uber. Uno lo ve aquí por la ventana y no están regulados. Algunos dicen que ya con la ley de contrato de trabajo es una relación laboral, digamos, fraudulenta. Otros dicen que son autónomos, monotributistas. Yo estoy en la opinión que se necesita una actualización laboral. No me gusta hablar de reforma o flexibilización laboral porque denota un contenido negativo. Nosotros, que nos apasiona el derecho del trabajo, sabemos que es un derecho dinámico, no estático. Y hoy más que nunca vemos que el derecho laboral es totalmente dinámico y de un día para el otro, ¿quién iba a imaginar cuando empezó el año 2020 que un virus que estaba en una ciudad remota en Wuhan iba a llegar al hemisferio sur, a la Argentina, y hoy vamos a estar hace 72 días o más confinados en nuestros hogares? Entonces, realmente nos damos cuenta que el mundo es realmente dinámico, y ya esto lo anticipaba McLuhan, ese sociólogo que decía que vivimos en una aldea global, donde repercute lo que pasa en cualquier rincón del mundo. Decía que lo que pasa en Mozambique repercute en Argentina, y lo mismo si pasa en Wuhan, en China. Estamos totalmente interconectados, vivimos en un mundo sin barreras, y son los nuevos desafíos que tenemos, en un mundo tan interglobalizado, intercomunicado, donde las relaciones laborales no son las que eran a fines del siglo XIX, de la revolución industrial de una fábrica lisa y llanamente. Hoy y esto lo empujó, la pandemia ha empujado a las relaciones laborales virtuales. Tengo gente conocida que está trabajando con Estados Unidos, con Paraguay, con Finlandia, tradeando bienes y servicios. Entonces, no es algo de ficción de Julio Verne, de que vamos a estar en el teletrabajo y van a venir los Terminators y los robots. Es algo actual. Lo que estamos haciendo ahora es una suerte de teletrabajo porque estamos utilizando estas nuevas plataformas. Y estos son los desafíos, son los interrogantes que van surgiendo y debemos estar a la altura para discutirlos. Y acá subrayo algo que dice muy importante el OIT, que insta siempre al diálogo social. El diálogo social y tripartito. El tripartismo es la fundamental característica que tiene la OIT, que debemos recordar a modo de breve reseña, que el año pasado se cumplieron los 100 años, finalizada la Primera Guerra Mundial, esa gran guerra, el mundo se ve necesitado ante esos
derechos fundamentales humanos que fueron afectados, de generar un organismo internacional que le dé protección. Surge la Sociedad de Naciones, que luego es la ONU, la OIT. El año pasado, en el centenario, se habló o se discutía de hacer una comisión para el futuro del trabajo por las problemáticas que está viendo el mundo. Yo creo que el año que viene, este año se suspendió la reunión anual que se hace en la OIT, la primera vez en 100 años, porque incluso en la Segunda Guerra Mundial se hizo en Washington las conferencias. Esta es la primera vez en 100 años que la OIT suspende su conferencia anual. Yo creo que el año que viene la comisión que se va a abordar, más que libertad sindical u otros temas, va a ser, que también son muy importantes, el futuro del trabajo como algo inminente y la sanción de un convenio o recomendación. A modo también de chivo, esta semana, no sé si saben, se presentó en el Senado, vía digital, el proyecto del convenio 190, que fue aprobado el año pasado, sobre violencia y acoso laboral para ambas partes de la relación de trabajo. Es importante aclarar ambas partes de la relación de trabajo. No solo el trabajador puede ser víctima de un acoso laboral, sino también el empleador. Después Francisco, que es un especialista en el tema, va a abordarlo. Pero bueno, estos son un poco los temas que más creo que van a trascender. Incluso el coronavirus como una enfermedad profesional que tal vez vino para quedarse. Si no viene una vacuna, tal vez la vamos a tener, y el propio en marzo, el 23 o el 22 de marzo, la Organización Internacional del Trabajo sacó un informe, un paper muy interesante, donde recomienda todos los convenios y recomendaciones del OIT que tienden a mitigar el impacto negativo del coronavirus. Obviamente el informe del OIT es intuitivo y tiende a proteger el salario del trabajador, recomendando el convenio 95 sobre salario. Sobre enfermedad profesional, la OIT estima y dice que el coronavirus en un marco laboral se debe considerar como enfermedad profesional, ya fuese si uno la contrae si es un trabajador esencial y lo contrae en un hospital como un médico, o si es un colectivero y lo contrae llevando pasajeros. Entonces, la OIT dice que el coronavirus es una enfermedad profesional y ha inspirado a muchos países del mundo el informe de la OIT para que sancionen nuevos decretos de necesidad urgencial o leyes que regulen ese tema. Creo que Colombia, Francia han tomado el modelo de la OIT, incluso Argentina, que es una posición que habla de una presunción de enfermedad. Hay unos temas que abordar que después luego lo va a abordar Francisco. En cuanto a otra reflexión que me parece sumamente importante acá con este distinguido panel y con este distinguido, digamos, de ustedes que están del otro lado, es la importancia de ir a una digitalización de la justicia. Y lo hemos visto en carne propia nosotros los abogados que litigamos, que no estamos preparada la Argentina para que venga otra pandemia, porque muchos abogados y la justicia, que es un valor esencial, y yo me acuerdo cuando estudiábamos en Derecho, que en la primera clase a la introducción al derecho nos dijeron, hay un aforismo romano que dice, si la justicia es lenta no es justicia, y en estos tiempos, que la justicia es lenta y no vamos más, ¿es justicia? Entonces bueno, estos son un poco los interrogantes que surgen y que nos debemos preocupar y discutir. El año pasado tuve la gran oportunidad de hacer un viaje becado a Washington, a un programa que se llama Inaltum, formación de jóvenes líderes, donde nos llevaron a un encuentro con senadores, congresistas, y fuimos a ver un juez federal, ni más ni menos que en el estado de Washington. El doctor Peter Masit nos recibió en su juzgado federal. Yo me imaginaba que iba a ser un poco como Comodoro Pi, con 40.000 empleados, expedientes que se le caían, y solo tenía, y tiene, 4 empleados, 1 ad honorem, y cuando empezamos a hablar, y con mucho respeto, ya que es un juez federal que tenía temas que involucraban a funcionarios del Estado, me dijo, mira, todo esto estamos utilizando inteligencia artificial, Big Data, y hasta hay un sistema que más o menos te hace la sentencia. Lo único que tengo que dar es hacer en la firma. Entonces, bueno, ya no es ciencia ficción, o un libro que te dice que la justicia va a ser como robótica o va a intervenir la inteligencia artificial. Yo lo vi con mis propios ojos y me dijo, mira, los beneficios es que es celérica, es rápida, es transparente y ecológica.
¿Qué significa ecológica? Que no hay gasto de papel, de insumos, de plata, se notifica virtual. Bueno, yo creo que esto es un poco los desafíos que tenemos. Destaco también muchos jueces y funcionarios y todo lo que pueda hacer el Poder Judicial, incluso la doctora Leonora Peliza del Tribunal de Lanús ha celebrado una audiencia virtual con las plataformas digitales, otros jueces de la Justicia Nacional lo mismo, y creo que es a estos lados donde apuntamos que debemos actualizarnos con esto que se llama Justicia 4.0, la tecnología vino para quedarse, y nosotros como actores de la sociedad debemos exigir o estar a la altura de las circunstancias para discutir estos temas. También hay otra verdad, vivimos en Argentina y hay sectores que están, digamos, en la marginalidad, hay muchos en el mundo del trabajo que no tienen la posibilidad de tener acceso a Wi-Fi, a Internet, y si queremos celebrar una audiencia de testigos con 2 trabajadores que viven en un barrio carenciado y no tienen Internet, tampoco lo podemos hacer. Entonces, hay como contradicciones, porque no vivimos lamentablemente en Suiza, vivimos en la Argentina, y ni pensar que hablamos de conectividad y conexión, como si fuera algo tan normal y común, y si uno va al Chaco o a la provincia de La Rioja, montón de sectores que no tienen ni Wi-Fi. Entonces, ni agua, no tienen ni agua potable. Entonces creo que también son los desafíos y las reflexiones, y debemos pensar hacia dónde queremos ir con el mundo. El año pasado, en la OIT, cuando le preguntaron a Guy Ryder, el director general de la OIT, cómo veía el futuro del trabajo en estos tiempos que van tan acelerados, que el mundo va tan rápido, y dijo, mira, yo no creo que el futuro del trabajo sea solo robótica. El futuro del trabajo para mí es donde haya menos trabajo infantil, más trabajo decente, y donde se empieza a hablar de empleo verde. No he escuchado en estos tiempos nadie que haya hablado de empleo verde, obviamente porque estamos en una situación muy difícil en el mundo y el país, pero creo que si hay algo positivo que nos ha dado el impacto del coronavirus es que se ha sacado el acelerador y vemos que los ríos están menos contaminados, las aguas más transparentes, incluso aparecen delfines en Venecia, los cielos que mucho más libres de contaminación. Incluso tenemos que pensar en el empleo verde y saludable, regular las conectividades para tener más tiempo en familia, más tiempo para poder disfrutar uno como ser humano, y en tanta digitalización y un mundo tan cibernético y tanto de la superficialidad, debemos reflexionar sobre la importancia del ser humano, que la centralidad la debe seguir teniendo siempre el ser humano, y no olvidémonos que no somos robots. Tal vez se pueda reemplazar el músculo humano por una máquina, pero lo que nunca se puede reemplazar es el corazón o las emociones. Y lo mismo pasa en la justicia. Entonces, todos estos temas son los que debemos pensar, reflexionar, repensar, y estoy seguro que vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y vuelvo a apelar, esta semana fue la Semana del Medio Ambiente, el mes del árbol, y celebramos y vemos cómo el mundo y animales que están en peligro de extinción vuelven a aflorar. Quiero recomendar, y cada vez que puedo lo hago, es la encíclica de la Laudato Si, que se cumplieron 6 años hoy, de que nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, daba esa encíclica maravillosa sobre el cuidado de nuestra casa en común. Y no habla solo de un cuidado verde, no es una encíclica ecológica o verde, habla también del cuidado de nosotros, las personas, y del trabajo, la importancia del trabajo y de mitigar las desigualdades que está viviendo el mundo. Es una responsabilidad que tenemos todos los que estamos comprometidos y tenemos la convicción de que el diálogo con todos los sectores, tanto de la gremial empresaria como trabajadores, estados, de las economías populares, que incluso el año pasado se hizo el primer sindicato de la economía informal, estemos dialogando con respeto, con fraternidad y solidaridad para poder tratar estos temas. Muchas gracias a Andrea Sosa, era compartir con ustedes para no agotarlos en este sábado, que tenemos tal vez un poco también para descansar, sobre algunas reflexiones. Gracias a todos. Francisco, te cedo la palabra. Gracias, amigo, gracias. Bueno, recién lo habíamos presentado, excelente las frases tuyas, querido amigo, y ahora, bueno, vamos a presentar al doctor nuevamente, al doctor Francisco Javier Abajo Olivares, abogado laboralista, mediador, especialista en violencia y maltrato laboral, profesor de grado, posgrado, publicista,
Te escuchamos, Francisco. Gracias por estar. Muchas gracias a todos nuevamente y escuchamos al doctor. Gracias, Andrea. Bueno, la verdad es que después de escuchar a Andrés ha hecho un paneo perfecto sobre un poco qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos ha venido pasando. Y ha mencionado a Julio Verne, sí, en 1872 hablaba de la vuelta al mundo en 80 días y nosotros llevamos 80 días sin poder dar ninguna vuelta por el mundo. ¿Cómo cambia la cosa, no? Ha mencionado, por ejemplo, el tema en Estados Unidos, el tema de la inteligencia artificial, de cómo adaptar. Obviamente, yo creo que la pandemia, que el COVID-19, va a cambiar un montón de cosas. Y hay otras que nos va a costar más trabajo, aunque nos gustaría, porque vamos a tener que pelear con la idiosincrasia de los países, de las sociedades, de los individuos. En Estados Unidos te notifican tocándote en el hombro con un sobrecito donde está la demanda y nadie lo cuestiona. Intenta hacer eso acá. Eso sí, en medio de la pandemia estamos que si notificamos por WhatsApp, por Facebook, que es lo más falso que billete 3 pesos. ¿Cuántos perfiles falsos hay en Facebook? ¿Qué le vas a notificar por Facebook? Yo le creo un perfil y le notifico yo mismo. A ver, estamos todos desesperados buscando soluciones. Creo que la situación es lo suficientemente extraordinaria como para que, más allá de buscar ámbitos nuevos y tener que responder a un montón de desafíos, también, y a mí me gusta decir siempre que en el marco del derecho tenemos que usar la razonabilidad, el sentido común. Y me parece que o nos tienen que cambiar la medicación o estamos todos teniendo una sobredosis de algo. O estamos tomando medicamentos ya vencidos, ¿sí? Porque nos hemos puesto todos muy tontos. Últimamente, más allá de estar peleados todos contra todos, parece que es una lucha entre pobres infelices que estamos metidos todos como hámsters en la misma jaula. Luego, has tocado una serie de cuestiones, Andrés, que creo que van a salir a lo largo de la charla, que pretendo que no sea una exposición magistral, ¿sí? Quiero hacer un poco un análisis de dónde estábamos, cómo nos estamos moviendo, dónde estamos parados y que entre todos hagamos un análisis. La ventaja es que aquí hay gente que hace parte actora, parte demandada, parte actora y demandada, y algunos creo que son más tradicionales y otros que a lo mejor tienen una visión un poco más moderna o un poco más actualizada de alguna realidad. Sobre todo, veo algunas caras muy jóvenes que han nacido ya en la época de la informática. Y si van a aprobar alguno de los proyectos de ley que están ahora mismo circulando por ahí sobre teletrabajo, mejor nos cortamos las venas y nos dedicamos a hacer otra cosa. Porque están planteando como si fuera teletrabajo cosas que son elementales para trabajar desde casa, que era lo que le decía a su cliente el otro día, Andrés. A ver, si esta chica está trabajando y me pide una silla, sí, se llama ergonomía y es una parte de los riesgos laborales, que en otras partes del mundo está mucho más avanzado y que acá, salvo algunas empresas, todavía sigue siendo prácticamente ciencia ficción. No hay más que ir a un tribunal, a un juzgado laboral, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, para darse cuenta que la ergonomía se debe escribir con H muda. Porque tienes la computadora encima de 4 expedientes para tenerla a una altura adecuada. El asiento, gracias que tiene 4 patas y no se le clava cuando se sienta un clavo en el traste. La luz funciona cuando quiere. En invierno se mueren de frío y en verano se matan de calor porque no tienen un aire acondicionado en condiciones. A ver, están en ámbitos... A ver, en ese ámbito no se puede habilitar una audiencia de testigos. No se podía habilitar una audiencia de testigos antes del coronavirus. A ver, tenías que estarte casi encima del abogado de la contraparte y sentado sobre expedientes en un banco que estaba de apoya carpetas. A ver, esa es nuestra realidad. ¿No debería ser? No, no debería ser. Debería ser otra cosa. Pero es lo que tenemos. Entonces vamos a tener que empezar a barajar y dar de nuevo. La ventaja del COVID-19 es que ha mandado todo tan al demonio que nos va a permitir, en algunos casos, empezar a hacer eso. A lo mejor, por las buenas no lo hubiéramos hecho nunca. A lo mejor, por las malas no nos va a quedar más remedio.
Y hablaba también, Andrés, del tema ese, cuando planteas el tema de las nuevas enfermedades, el tecnoestrés, el burnout digital, el derecho a la desconexión digital, algo de lo que se empezó a hablar fundamentalmente en España y Francia antes del coronavirus. Y que uno lo decía acá como diciendo, joder, qué avanzados que están. El tema de la desconexión digital ahora es algo cotidiano acá. El tema vinculado con violencia y acoso laboral, el tema del ciberacoso desde lo laboral. Hasta ahora normalmente hablábamos fundamentalmente del grooming o del ciberacoso de otro tipo. Bueno, ahora las técnicas de información y comunicación, las tecnologías de información y comunicación, se han convertido también en un mecanismo ideal para agravar algunas de estas formas de violencia y de maltrato. Pero vamos a ir un poco paso a paso, ¿sí? Habló también Andrés hace un momento de una ley de contrato de trabajo que evidentemente hay que actualizar. No sé si reformar, no sé cuál es la palabra adecuada. Pero chicos, seamos conscientes. Más allá de que la ley de contrato de trabajo era una ley de avanzada, porque en el año 74 está planteando cuestiones que muchas leyes laborales no plantean en muchos lugares del mundo. Lo cierto es que es una ley del 74, la mayoría de los convenios colectivos de trabajo son del 75, y en esa época había gente que ahora mismo está conectada, que no había nacido, y estaba en pie todavía el muro de Berlín. A ver, el mundo cambió. También eso nos va a obligar a sentarnos, sacarnos la careta, y empezar a hacer funcionar la materia gris para ver qué planteamos de avanzada, de ir hacia adelante. No se trata de que una reforma sea una pérdida de derechos. Se trata de que una reforma sea una adecuación de los derechos sin perder a la realidad cotidiana. Yo en esto siempre pongo un ejemplo. La vida me ha puesto en el camino de ser abogado de algunos empleados, por ejemplo, de la TV pública. ¿Ustedes saben cómo se llama el tipo que sale, el notero que sale con el micrófono a la calle a tomar una nota? Auriconista. Y uno dice, ¿qué demonios es un auriconista? Bueno, la máquina, la cámara que llevaban y filmaban era marca Auricon, que era la única que existía. Cuando se hizo ese convenio, cuando salía un tipo a dar una nota, salía el tipo con el micrófono, el que llevaba la cámara, que eran tan pesadas que venían con trípodes de madera, el que llevaba los cables, el que manejaba toda esa maraña, el que conducía la camioneta, y cuando tenían filmado la noticia, silbaban, le mandaban la batiseñal y venía el de la moto, retiraba el cartucho y lo llevaba a la emisora para que lo editaran. Hoy un tipo con un celular, con una cámara de alta definición, te está emitiendo en vivo. Yo creo que debe haber pocos convenios colectivos de trabajo que hayan cambiado tanto o que se encuentren tan desactualizados en cuanto a la realidad. Están condenados a sentarse, estamos todos, porque eso nos va a tocar fundamentalmente a los abogados, sentarnos para ver cuáles van a ser las nuevas reglas de juego. Bueno, hecho esta pequeña introducción, a ver, y por eso digo que mi idea era que fuera un poco un intercambio de ideas entre todos nosotros. Tenemos que partir necesariamente del DNU 297 del 2020. El ASPO, aislamiento social, preventivo y obligatorio, o el quédate en casa y no rompa la paciencia. Ok. Con lo cual tenemos ya de entrada dos tipos de trabajadores. Esto nos crea dos tipos de trabajadores claramente diferenciados. Por un lado, los que se tienen que quedar en casa, que se pueden contagiar, y los que están excluidos con actividad esencial, como queramos llamarlo, que van a salir. De esos que van a salir a laburar, tampoco son los mismos todos. Tenemos que en el mismo bloque, por decirlo de alguna manera, tanto del DNU como de la decisión administrativa de la 429 de jefatura de gabinete, que es muy heterogénea, estamos planteando
dentro de, por ejemplo, del primer gran bloque de personal esencial, personal de salud, que sin duda es personal esencial y de altísimo riesgo, porque los factores y los vectores de contagio son brutales. Fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria. Bueno, a ver, relativamente, una vez que se cerraron las fronteras, Servicio Meteorológico Nacional. A ver, no dudo que estén en el mismo grupo como actividad esencial, pero a la hora de plantear que es un factor de riesgo, no tiene nada que ver la actividad de un tipo que trabaje en el Servicio Meteorológico Nacional en un despacho mirando los reportes de los satélites a un tipo que está rodeado de gente que está contagiada hasta el caracú y que es de altísimo riesgo, tanto en cuanto a medidas de protección como al análisis que después se va a hacer de esta problemática. Con lo cual, acá ya nos va a presentar un primer enfoque, ¿sí?, que nos dejaría ver una especie de duda. Voy a compartir una pantalla. A ver, tenemos, no sé si se ve bien, pero vamos a tener a partir de acá, ¿sí?, o conforme vino generándose la normativa, tenemos las actividades sometidas al aislamiento preventivo y obligatorio, que si se contagian, sí o sí va a ser una enfermedad común, inculpable. No hay discusión. Y las actividades excluidas, es decir, aquellas esenciales, que vamos a tener de los dos tipos. Alto riesgo y exposición al virus, y moderado riesgo y exposición al virus. Esto no va a ser algo baladí. Ya nos vamos a ver que un poquito más adelante vamos a tener que tener en claras un montón de cuestiones que tampoco se han aclarado y que van a depender de factores de prueba. ¿Por qué? Porque en función de esto vamos a tener que discutir si estamos ante una enfermedad profesional no listada, de la que se presume a partir de la normativa que siguió y que ahora veremos, en el caso de personal de salud, en el personal de alta exposición, o vamos a tener que morirnos y caer sí o sí en las comisiones médicas centrales para demostrar que hay un vínculo de causalidad. Obviamente al comienzo nos planteábamos si esto iba a ser accidente laboral, enfermedad profesional, antes de que se resolviera, ¿sí? Porque evidentemente se tomaron su tiempo. Antes del decreto del DNU 367, estábamos todos diciendo, hace falta una norma, y esto lo compartíamos en un montón de foros, diciendo, esto va a ser un despiole, hace falta una normativa que aclare esto, ¿cómo va a ser? Entonces, a partir de ahí, vamos a analizar cómo demonios estamos planteándonos. Y esto nos lleva además a tener en claro la cuestión de los riesgos laborales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y todavía yo creo que la ley de riesgo de trabajo fundamentalmente está centrada en ese eje, que es en el sistema de riesgos laborales de la Edad Media prácticamente. Estamos hablando de los riesgos físicos del tipo que se caía del andamio, metía la mano en la máquina cuando estaba bajando y se le ve. Los riesgos biológicos, o los riesgos químicos, el tipo que abría el frasco no tenía cuidado y se le caía y se quemaba el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y los riesgos biológicos, que sería hoy contagiarte del COVID-19. Ok. De hecho, el decreto 367 lo que hace referencia es a un riesgo biológico, al contagio del COVID-19, nada más. ¿Okay? No hace referencia a otros dos bloques de riesgos laborales que se reconocen en todo el mundo. Es más, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, si entráis por ahí en la parte de publicaciones, no me acuerdo en qué parte está exactamente, hay una serie de folletos, de cuadernillos informativos. Uno de ellos es sobre riesgos ergonómicos, que era lo que charlábamos hace un momentito también con lo de la silla que planteaba Andrés, y de riesgos psicosociales. Y los riesgos psicosociales, a ver, yo siempre comento, el estrés laboral se llama laboral porque es laboral, tiene origen laboral,
tiene características laborales, y para la OIT y la Organización Mundial de la Salud no hay mucha discusión que tiene un contenido laboral. Bueno, acá sigue sin estar en el dichoso listado de las enfermedades que tiene la Ley de Riesgo de Trabajo. Con lo cual vamos a necesitar hacer todo un camino a partir de las comisiones médicas, terminar en la central para que nos digan que no, o para tener una sentencia al final que diga que sí, porque la ART no hizo los preocupacionales, ni los informes, ni controló, pero no por una cuestión de fondo, no porque nadie diga, a ver chicos, los riesgos psicosociales, el estrés laboral es laboral, punto. Entonces, también necesitamos acabar un poco con esa presión y ese lobby de la unión de ARTs, que me parece muy importante, y me parece que está impidiendo que se avance en esta línea, algo que no es una sorpresa teniendo en cuenta la vulneración de derechos del trabajador que significó la entrada en vigencia de la ley de ART, ¿sí? O al menos es lo que yo opino. Acá todos sabemos que no hay ciencia exacta. Ok, bueno, y voy a hacer acá una mención. Decía Andrés hace un momentito que la semana pasada entró en la Cámara de Diputados el proyecto para ratificar el convenio 190 de la OIT. La verdad es que tampoco hacía falta. Y digo que no hacía falta porque había ya, en diputados había 10 proyectos pidiendo lo mismo, este es el número 11, y en senadores había 2. Y en el fondo, más allá de que cambie un poco las exposiciones de motivos, el contenido final es el mismo, aprueben el maldito convenio. Tampoco, no discutan mucho, ya está bien. Ok, el gobierno ha metido el suyo, somos todos amigos. Junten todos y déjense de historias a ver quién se pone las jarreteras, quién dice, no, es que yo lo aprobé, A ver, si no me equivoco, el convenio 190 fue aprobado el 21 de junio. Bueno, el 26 de junio entró en diputados el primer proyecto. Con lo cual, a ver, déjense de estupideces. Si quieren aprobarlo, apruébenlo. Igual yo no soy muy optimista al respecto, sobre todo por las consecuencias que tiene la aprobación del convenio 190. Primero, a ver, todavía no se ha aprobado por parte, creo que solamente lo ha aprobado todavía Uruguay, aunque no lo ha llevado aún a la OIT. Esto me hace pensar en lo que pasó un poco con el convenio 155. El convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, que nos viene ahora bárbaro con el tema del COVID-19, es del año 81. ¿Sí? Recién en el 2011, 30 años después, ¿sí?, Argentina lo incorpora, junto con el protocolo del 2002 y el convenio 187, en la normativa. Recién ahí lo ratifica, ¿sí?, las leyes 26693, 26694. Boletín oficial del 26 de agosto del 2011. El 155, 30 años para ratificarlo. Bueno, eso no es lo peor. Yo cuando empecé a ver en su momento qué pasaba con el convenio 155, digo, joder, ¿cómo puede ser que haya entrado en vigencia en el 2015? Si lo aprobamos en una ley en el 2011. Bueno, se ve que se fueron de rodillas llevándolo hasta Ginebra, porque tardaron 3 años en llevar la aprobación hasta llevarlo a las oficinas de la OIT. 3 años para llevarlo de Buenos Aires a Ginebra. Caramba, hay aviones, no hacía falta que fueran en sulky. Bueno, recién ahí, como entran todos los convenios en vigencia al año, bueno, entró en vigencia en el 2015. Entonces, a mí me da la impresión, y no es por generar o por ser malintencionado, pero me parece que el convenio 190 primero va a tener que entrar en vigencia una vez que lo hayan aprobado y ratificado y llevar la ratificación a Ginebra 2 países. Recién ahí empieza el juego. Y luego, de cada uno que lo ratifique, entra en vigencia a los 12 meses. Con lo cual, imaginemos que mañana llega Uruguay y lo deja. Pasado mañana lo aprueban acá en el Congreso y lo llevan inmediatamente. Ok, al año empieza a regir. Y es un convenio de la OIT. Y eso significa que vamos a tener que adaptar
buena parte de nuestra legislación laboral a las pautas del convenio 190. Y me parece que para eso hay que sentarse a laburar en serio, con gente de todos los ámbitos que conozca de la problemática, por parte del empleador, por parte de los trabajadores, por parte de los sindicatos, que también es una parte importante. Y hace falta además una inversión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con capacitación, formación, dentro del concepto de prevención, como concepto médico, tanto primaria como secundaria y terciaria. No solo hacer una formación general o una información general al gran público, sino formar gente especializada. Porque si no, vamos a estar generando frustración en un montón de gente que va a ir pidiendo, quiero la aplicación del 190, y el tipo que tienes enfrente no sabe qué hacer con eso, ni entiende cuál es la problemática. Entonces, va a exigir un montón de esfuerzos. Con lo cual, yo prefiero que se tomen un tiempito y mientras tanto ir trabajando en el mientras tanto, ¿sí? Que cuando lo aprueben sepan que al año vamos a tener un paquete hermosamente consensuado entre todas las partes en juego, porque acá ni siquiera está en disputa, ¿sí? Para hacer algo coherente dentro del marco normativo argentino. Porque hasta ahora, en los últimos años, estamos teniendo un problema de técnica legislativa brutal. Hay muchas leyes que se promulgan y parece que están hablando de una isla y no se dan cuenta que es un archipiélago. O como el Monte San Michel, a ver, cuando baja la marea tienes un caminito que te lleva, está todo unido. Y acá hay muchas normativas que se han adoptado, hay muchas leyes que se han aprobado, que se olvidan que afectan a otro montón de normas. O que pueden verse afectadas por otro montón de normas. Entonces me parece que es también un buen momento, como decía hace un rato, como para barajar y dar de nuevo. Ok, sentémonos a trabajar en esto. Busquemos a gente de todos los ámbitos, algo que tiene que ver con el proceso de la negociación de reglamentos, algo que tiene que ver dentro del marco de la resolución de conflictos. Interesante, llamemos a todas las partes que puedan estar afectadas. Ok, hecho este pequeño análisis lateral, pero que creo que es interesante, es que el artículo 1 del protocolo del protocolo del año 2002 del convenio 155, definía como enfermedad profesional toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. A ver, no nos deja mucho campo para la interpretación. Acá el concepto de enfermedad laboral, de enfermedad profesional, lo tenemos muy, muy, muy por la ley. Pero acá tenemos un convenio de la OIT, donde las definiciones son otras. ¿Sí? Bueno. Seguimos caminando después de los primeros despioles que se nos están armando con el COVID-19 y la primera normativas. Nos viene la que pareciera ser la respuesta a nuestros ruegos, ¿sí? Cuando en todos los foros estábamos diciendo hace falta una normativa específica que diga qué demonios pasa con el COVID-19, sobre todo con la gente de riesgo. Se promulga el decreto de necesidad y urgencia, el 367 del 2020. Ok. Se considera presuntivamente enfermedad de carácter profesional no listada. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Una suerte de donde dije digo, digo, Diego. Una cosa muy rara. En los términos del apartado 2, inciso B, del artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Ok? Bueno, o sea, se van a considerar enfermedad profesional las que en cada caso concreto la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador. O sea, el trabajador me va a tener que demostrar, eventualmente, que se puso bien el barbijo, que le enseñaron bien cómo lavarse las manos y cómo utilizar los medios de protección. O ajenos al trabajo, es decir, que no se contagió en el subte o en el colectivo, mientras que iba o volvía. Ahí hay una cuestión medio compleja.
Lo que sí dicen, bueno, en el mientras tanto, las ART no van a poder rechazar la cobertura de las contingencias previstas para todos los que tienen que ir a laburar, ¿sí? Luego trataremos al personal de salud de una manera especial. Pero el resto, si dicen, oiga, yo estoy en una actividad esencial y me contagié, bueno, le tienen que atender. Pero, eso sí, la determinación definitiva de si la patología es de carácter profesional o no, va a quedar a cargo de la Comisión Médica Central. Con lo cual, caemos de vuelta en la misma volteada y vamos a caer en lo que dice la norma, imprescindible y necesaria relación de causalidad directa e inmediata de la enfermedad con el trabajo, bla, 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 bla. Bueno, caramba. En un rapto de magnanimidad, la referida Comisión Médica Central podrá invertir la carga de la prueba, algo muy perverso, dice, en la relación de causalidad cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por el COVID en las actividades realizadas en ese contexto y en un establecimiento determinado en el que tuvieran cercanía o posible contacto, o cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas desempeñadas. A ver, ok, han sido muy generosos, ¿sí? Yo creo que tendrían, no que haber dicho, podrá. Yo creo que tendría que haber sido una inversión directa de la carga de la prueba. A ver, si yo estoy trabajando en un sector esencial donde me están demostrando que se están contagiando como moscas, no es que la Comisión Central podrá, porque aquí vamos a caer en una situación medio complicada. Hasta 60 días después de finalizada la pandemia, ahora los términos AC y DC van a significar otra cosa. Ya no va a ser antes de Cristo y después de Cristo, va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus. Bueno, cuando finalice, a los 60 días, hasta ese momento va a pagar el fondo fiduciario, con lo cual no van a poner plata de su bolsillo. Una vez que esto finalice, de esos 60 días que calculan que más o menos, y si tienen que pagar, ¿cuántas patologías creéis, con la mano en el corazón, que van a dar como que efectivamente provinieron responsabilidad directa del coronavirus y como enfermedad profesional? Para que paguen de su bolsillo real, de su peculio real, las ART. No quiero, insisto, ser mal pensado, pero lo soy. O sea, en una de esas es la sangre ibérica, me hace pensar siempre que esta gente no van a regalar nada. De hecho, los años que llevan funcionando nos han demostrado que nunca han regalado nada. Su objetivo fundamental es pagar siempre lo menos posible. Que no está mal, es un negocio. Tal vez el problema es quién se lo permitió y en qué contexto, en qué condiciones. Que a lo mejor es otra de las cosas que nos tenemos que empezar a plantear ahora, ¿sí? Un cambio de esa estructura. En el artículo 4, el DNU 367 hace la referencia puntual de trabajadores de la salud, ¿sí? Que se entiende que guardan relación de causalidad directa e inmediata, bla, 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 bla. Es una presunción, ¿sí? Hasta los 60 días posteriores de la finalización de la vigencia de la cuarentena que estamos todos podridos, ¿sí? Ok, es una presunción, pero es una presunción. También la respuesta final la va a tener la Comisión Médica Central. Y el artículo 6 facultaba a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a dictar las normas relativas al procedimiento de actuación ante la Comisión Médica Central. Es decir, le encargaron al zorro establecer cuáles eran las normas para entrar y salir del gallinero. Más o menos viene a ser lo mismo. Bueno, y durante mucho tiempo estuvo callado el zorro. Y el zorro habló. Y habló con la resolución 38 del 2020 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde plantea una serie de cuestiones para llevar a cabo este procedimiento de reconocimiento ante la Comisión Médica Central. La primera es que hay que acreditar una serie de cosas
ante la ART o el empleador autoasegurado. Con lo cual, acá ya estamos haciendo una división real, no legal, de tipo de trabajadores. Obviamente, si alguien está trabajando en negro, nos olvidamos, ¿sí? Con ese vamos a tener que enfundarnos el traje de ninja y empezar a pelear contra Dios y María Santísima, porque obviamente no vamos a poder ir acá. Pero tampoco van a poder ir los monotributistas, si no tienen ni ART ni empleado autoasegurado. Por ejemplo, tenemos los muchachos a los que mencionaba Andrés hace un rato, los de Globo, los de Rappi, todos esos están como monotributistas. O sea, son esenciales, ma non troppo. O sea, son esenciales para que nos traigan la pizza a casa y no tener que salir, pero eso sí, si se contagian, no van a poder acudir a este mecanismo, porque no van a tener ni la ART, porque no tienen un seguro, iba a usar una mala palabra, mejor no, lo dejo que la penséis todos vosotros. Tienen un seguro de porquería, que además, en el caso de Rappi, se lo preparan en el mismo, le dan de alta el mismo día que ha tenido el siniestro. A ver, yo porque tengo un caso ahora, recientito. Al tipo le dan, ¿cómo? ¿Que te caíste? ¿Que se te hizo bolsa la moto? Sí, ¿y la pierna cómo está? ¿Y el pedido? ¿Y la moto? ¿Y Candela? Bueno, cuando ya le has dicho que la moto está fundida y Candela sigue esperando la pizza, entonces, dame bien tus datos. Y ahí mismo le dan de alta en un seguro de cuarta que le cubre ese día. Es una locura. Yo no lo podía creer. Di que tengo la documental de este muchacho. Bueno, salgo de ahí. Con lo cual ahí tenemos un problema. Tenemos el problema de los médicos. A ver, ¿cuántos médicos hay que la ley les hizo esenciales, los convirtió en esenciales y que están facturando? Monotributistas. Algunos más o menos razonables, otros un fraude de ley laboral como la Copa Un Pino, más allá de lo que diga nuestra excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual íbamos a tener un serio problema. Y digo vamos, porque nos va a tocar a nosotros afilar los cuchillos y salir a defender a los que ahora nos están protegiendo. Contra una estructura que va a querer mirar para otro lado. Algo que además, y ahora lo charlaré, me preocupa mucho. Bueno, a ver, no quiero salirme de eje. Luego, afortunadamente, como está Enrique, me voy a acordar y no se me va a olvidar. Lo voy a utilizar de ayuda a memoria. A ver, ¿qué tiene que traer este muchacho o sus causahabientes? O sea, ya parten de la base de que el otro está golpeándole la puerta a San Pedro, como consecuencia del COVID-19. Estudio de diagnóstico de entidad sanitaria incluida en el Registro Federal de Establecimientos de Salud establecido por bla, bla, bla. O sea, tienes que tener el resultado positivo de COVID-19. Firmado claramente por profesional identificado y habilitado por la matrícula correspondiente. Lo cierto es que al día de 6 de abril había 106 laboratorios que analizaban las pruebas de diagnóstico en todo el país. Vas a tener que hacerte con el certificado que te diga que efectivamente fulanito se murió por el COVID-19 o que fulanito no se murió pero tiene el COVID-19. Supongamos que la gente lo consigue. Obviamente, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en el Gran Rosario, en Santa Fe, lo van a conseguir sin problema. Pero hay ámbitos en otros lugares de la geografía del país donde va a ser más bien complejo encontrar un tipo que tenga la autorización, que tenga el registro, para que te informe que efectivamente, o a lo mejor cuando el tipo se contagia lo tiene que trasladar a 300 kilómetros, a 400 kilómetros, y eso es lo que va a tener que hacer la familia para conseguir ese informe. Segundo, mucho más divertido, descripción del puesto de trabajo, funciones, actividades, tareas habituales desarrolladas, así como las jornadas trabajadas durante la dispensa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. O sea,
primero, obviamente, tienes que trabajar en blanco, pero segundo, va a tener que estar trabajando las horas que decías que trabajabas, porque si no, si eso va a coincidir o no va a coincidir, al tipo lo tenían dado de alta media jornada. ¿Cómo que te contagiaste y entonces no coinciden los horarios? Porque en condiciones normales, si todo bien pensaste, no va a tener problema. Pero las ART no son primas de la Madre Teresa de Calcuta. Y la Comisión Médica Central, lo que nos ha demostrado hasta ahora, es que la sobrina no reconocida. ¿Sí? A ver, ¿qué proporción de reclamos ante la Comisión Médica Central nos han dado bola? No hace poco estaba viendo yo una charla de Horacio Schick, que creo que el lunes o el miércoles está precisamente en las redes una charla específica sobre este tipo de problemática, que os la recomiendo porque si alguien sabe de estas cuestiones es Horacio Schick. A ver, yo qué sé, el 2% le han dado bola. Bueno, eso es lo que nos vamos a encontrar. Con suerte, porque ya veremos cuáles son las secuelas aún no reconocidas del COVID-19, que están excluidas del 367, porque el 367 lo que se hace referencia es al COVID-19, que te contagies con el virus, no a las secuelas posteriores que te puede llevar ese contagio del virus. ¿Ok? Con lo cual eso lo vamos a tener que pelear desde otro lugar. Yo desde ya siempre recomiendo empezar a bajaros todos los artículos de revistas médicas, de diarios, de vídeos de YouTube, de los médicos especializados, el infectólogo del no sé qué, el neumonólogo del otro. Juntad todo porque vamos a necesitar todo para intentar que cubran determinados problemas de salud. Continúo con esta maravillosa descripción de constancia de la dispensa otorgada por el empleador, menos mal que no era una dispensa papal, en los términos del artículo 6 del decreto de necesidad dictado a los efectos de la certificación de la afectación laboral al desempeño de actividades. A ver, ok, a lo mejor tienes el certificado, más allá de los cambios de certificados que ha habido circulando desde que esto comenzó hasta ahora, a saber dónde demonios puso el papel. Y si luego vamos a tener que conseguirlo, y si está abierto o no el empleador. Porque en una de esas, en el mientras tanto, cerró. Todo esto es para empezar. Para empezar el reclamo. Y lo tiene que llevar el enfermo, que no creo que el enfermo vaya con el bolsito debajo del brazo, porque para eso está internado, por lo general, o los deudos, ¿sí? Los causavientes, que tampoco les va a resultar muy fácil. Bien. Tiene que tener una serie de datos para identificar, etcétera, etcétera. Bueno, la resolución plantea cuál es el procedimiento a partir de ahí. Los plazos son cortos, con lo cual es más o menos razonable. Van a tener que responder y si no, bueno, luego tiene si dicen sí o no, que tiene que estar motivado. La ventaja, y me pareció interesante, es que el concepto del silencio administrativo, que normalmente siempre suele ser negativo, en este caso es positivo. Si no te dicen nada, se entiende que sí que es. Con lo cual, bueno, una buena. Algunas nos tenían que arreglar. Obviamente el escrito va con patrocinio letrado, etcétera, etcétera. Lo mismo con descripción del puesto de trabajo, bla, 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 bla. Historia clínica de la enfermedad, en el supuesto de haber recibido tratamiento médico asistencial por obra social o en prestadores públicos o privados. Ya vas a tener que ir buscando otro montón de cosas, cuando sería a lo mejor mucho más fácil que directamente de la Comisión Médica Central, digan, a ver, hospitales de COVID-19, ¿me lo mandas? No, vamos a seguir facilitándole la cosa al tipo que superó el COVID-19 o a los deudos del COVID-19. Constancia de alta médica y cualquier otra documentación que nos sirva para seguir peleándonos con él. No voy a entrar mucho más en este análisis porque os dejo a vosotros la depresión de agarrar la resolución 38 del 2020 y de la Superintendencia de Seguros y revisarla, echarle un vistazo y saber qué es lo que se nos viene. Entre otras cosas, pide, pero esto lo tiene que acompañar la ART, ¿sí? A ver, el procedimiento es
hay que incorporar, entre otras cosas, perdón, no es la ART, el traslado se le da a la ART tiene que responder en 5 días hábiles, denuncia de contingencia, estudio del diagnóstico emitido por la entidad sanitaria, la constancia de dispensa expresa otorgada por el empleador, será esa que le decía el empleador que tiene que denunciar qué empleados están afectados y por tanto están sujetos a la posibilidad de la ART. Bueno, supongamos que es un empleador más o menos ordenadito y que lo tiene. Historia clínica, informe del análisis del puesto de trabajo por el área de prevención de la ART o del empleador autoasegurado, donde conste profesional interviniente del análisis del puesto de trabajo, título habilitante, matrícula, bla, 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 bla. Bueno, en caso de no ser presentado, se considera el no controvertido lo manifestado, ¿sí?, en el artículo 1, apartado 2 o en el 3.1. A ver, si no lo presentas, ajo y agua, ¿sí? Es verdad. Viene a ser verdad lo que se planteó en cuanto al análisis de puesto de trabajo. Luego está la Comisión Médica Central, que si no, después, bueno, en la apelación puedes ir al recurso directo ante el Tribunal de Alzada del Fuero Laboral de la jurisdicción correspondiente. Estamos en la misma que estábamos antes, ¿sí? No hay mucha novedad. Con lo cual, esto es lo que nos vamos a tener que morfar en breve. Eso sí, en el artículo 18, por ejemplo, da una aclaración de qué se entiende por trabajadores de la salud. Me parece muy amplia, muy abarcativa. Es una de las pocas cosas que para mí me queda claro y que, evidentemente, bueno, nos deja un poquito más tranquilos para saber quién es quién. Con lo cual, acá, en realidad, nos van a tener peleando por volver otra vez a lo mismo de siempre. Vamos a reclamar la enfermedad profesional no listada. Vamos a ir a reclamarle al empleador porque es el empleador el que tenía que poner todos los medios para que yo no me contagie. Vamos a buscar la reparación integral en base a las pautas del Código Civil, que va a ser lo más probable, que mandemos eso y mandemos con todo el paquete de reclamos, total, después que se maten entre ellos. Eso además nos va a permitir hacer el reclamo de gente que no está en blanco o que no está. Va a ser más complicado lo del tema de los chicos de las apps, ¿sí? De Globo, va a ser mucho más complicado. Porque ahí tenemos que plantear, además, el tema del vínculo laboral, del reclamo laboral, de la relación laboral entre las partes. Con lo cual, se nos viene interesante. Pero como os decía, además, el decreto 367 habla del COVID-19. No habla de las secuelas. Y aquellos que les interese, en el mes de abril, no recuerdo la fecha exacta, compartí en Facebook, en el perfil, en mi muro, una nota publicada por un diario portugués, por el diario El Observador. Me tomé el atrevimiento de hacer la traducción del portugués al castellano, y ahí está, sobre qué es lo que pasa después. Algo que ya se está empezando a ver. El otro día había una chica en un canal de televisión que contaba lo que se había recuperado y lo que le había quedado después. A ver, cicatrices en los pulmones, riesgo de ataques cardíacos, problemas cerebrales. Esas pueden ser algunas de las secuelas. A ver, hay los que sobreviven, porque acá el COVID tiene esencialmente el que lo pasa como una gripe fuerte, el que lo hace bolsa y se recupera después de 20, 30 días, 40 días internado, algunos entubados o en la unidad de cuidados intensivos, y el que se lo lleva por delante, sobre todo como consecuencia de patologías previas, ¿sí? de comorbilidades. A ver, el tema es que no respiras. Una vez que te recuperas, el COVID-19 te puede generar, que es lo más frecuente, una suerte de fibrosis pulmonar. Son lesiones de carácter permanente en los pulmones.
¿Mm? Eso es lo más común. Algunos casos más graves, mientras que no podía respirar y lo tenían entubado y demás, no le llegó suficiente sangre, con lo cual puede tener problemas incluso de ACV, problemas a nivel cognitivo, problemas de otro tipo que le afectan al sistema cardiovascular. ¿Mm? Todo esto todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos lo suficientemente claro. Es lo que están viendo. El posible daño a la parte nerviosa. Todos hemos escuchado que uno de los síntomas suele ser la falta del sentido del gusto, lo que se llama la ageusia y anosmia, la falta del sentido del olfato. No huelen, no saben. ¿Por qué? Como síntoma. Porque eso significa que alguno de los nervios craneales se ha visto afectado. ¿Sí? De hecho, por lo visto, el virus, el SARS-CoV-2, que genera el COVID-19, por lo visto es bastante aficionado a afectar a determinados receptores que tiene hasta el cerebro, los nervios periféricos y los músculos. Por lo tanto, también les puede afectar. Puede causar incluso parálisis, microinfartos cerebrales, porque te puede afectar por problemas de respiración, el cierre de algunos vasos sanguíneos, problemas de tipo neurológico. Atrofias musculares, hay algunas patologías que tienen que ver con el hecho de estar entubado, de estar en la unidad de cuidados intensivos, problema de tipo físico. A ver, no viene sencilla la mano. A todo esto, además, le vamos a sumar algo. Y es que, desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el gerente general publicó una disposición, la resolución 5 del 27 de marzo, donde se aprueba una serie de documentos que brindan recomendaciones a las actividades laborales que se encuentran exceptuadas del aislamiento. Esta disposición son 4 documentos que cubren distintos aspectos del trabajo y que están en línea con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. No nos olvidemos que acá toda la normativa dice que la responsabilidad, enmarcada en el artículo 75 de la Ley de Contratos de Trabajo, cae la responsabilidad de prevención cae en manos del empleador. Y acá en estos anexos que publica la Superintendencia tiene recomendaciones especiales para trabajos exceptuados del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Otra, recomendaciones para desplazamientos hacia y desde tu trabajo. Recordemos eso que decía la norma, de que, ojo, que no sea un aspecto externo al trabajo, no sea un factor externo. Elementos de protección personal y lo que llaman los EPI o los EPP, ¿sí? Los elementos de protección individual o los elementos de protección personal, que van a variar, depende del ámbito en el que trabajes. Y la correcta colocación y retiro del protector respiratorio. A ver, todo esto para mí tiene un sentido, y tiene un sentido claro, y es echarle el muerto encima cada vez que puedan a los empleadores. Por eso, y teniendo exacto, Enrique, ahí está, esa era la ayuda a memoria, sabía que no me iba a olvidar. Por eso lo que no entiendo, y no lo entiendo desde mi más absoluta sinceridad, es que parecen autistas ahora mismo, el colectivo de los empleadores, o no han tomado conciencia de la que se les viene, porque todas estas secuelas, si la ART en un momento determinado consigue demostrar que el empleador no adoptó o que el trabajador no adoptó los mecanismos, se van a lavar las manos con alcohol en gel y van a quedar las secuelas del otro lado. ¿Está? Entonces, caramba, yo creo que tendrían que estar muy preocupados y tendrían que estar juntándose para ver qué demonios van a hacer. A lo mejor lo están haciendo sin ruido, no lo sé. Pero me llama la atención lo que para mí me parece una inactividad sospechosa por parte del colectivo de los empleadores. O eso, o no han tomado conciencia, o están entregados. Están más preocupados de si abren mañana o no el negocio y cuando esto termine, si le va a quedar algo en pie, exacto, ¿verdad?, que en la que se les va a venir. Porque además,
si finalmente la ART, la Comisión Médica Central, determina que la patología de Carlitos no es de carácter laboral, las prestaciones que la ART tuvo que hacer, porque se lo exigía la ley, porque le dijo, de estos, de los que tienen que laburar porque son esenciales, sí o sí te tienes que hacer cargo. Luego veremos si es de carácter profesional o no. Ok, no es profesional. Las ART van a empezar a pasar el cobro del reintegro de las prestaciones a los empleadores. Y no sé aquí cuánto cuesta, pero hace poco yo también compartí por ahí en las redes un artículo que en Estados Unidos, por ejemplo, la atención de un tipo era, me parece que era, no sé si $30.000, una cosa así, desde que entraba hasta que salía vivo. Pues si se muere antes sale más barato el proceso de atención. Pero no te lleves las manos hacia la cabeza, Andrea, es verdad, es así. Es así, hay que ser políticamente incorrecto. Si somos todos políticamente correctos... Sí, pero es doloroso, es doloroso. Claro que es doloroso. Claro que, a ver, no solo es doloroso, es perverso. Es un sistema absolutamente perverso. Y nos vamos a ir dando cuenta de verdad cuando todo esto termine. Cuando venga, además, lo que ahora voy a empezar a hablar, que son las otras secuelas. Es decir, lo que tiene que ver con los riesgos psicológicos, con los factores psicosociales, que no solo van a afectar, pero sí fundamentalmente, al personal de salud. Y son esos aspectos que están relacionados con el contenido del trabajo, la realización, la forma de realización de la tarea y con los vínculos interpersonales. ¿Sí? A ver, estamos hablando, en definitiva, de estrés, de violencia laboral, en el término más amplio. Te digo porque estos son fundamentalmente 7 los riesgos psicosociales que en todo el mundo se abordan. El estrés laboral, la violencia laboral, intra y extra empresas, ¿sí? Tanto de carácter endógeno como exógeno. El mobbing o acoso psicológico en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, la inseguridad contractual, la conciliación familia-trabajo y el burnout o desgaste profesional que mencionaba hace un rato Andrés. A ver, todos nosotros hemos escuchado, y digo de cuando recién empezaba acá, pero estaba con toda la furia, por ejemplo, en Italia, los testimonios respecto de estas enfermeras que se suicidaban, ¿sí? Porque estaban desquiciados por el estrés, porque estaba saturado el sistema de salud, habían quedado contagiados, una de ellas, por ejemplo, una que trabajaba en el hospital de Monza y se ahorcó en el mismo hospital, una mujer de 34 años que era enfermera en terapia intensiva. Los compañeros decían, mira, no daba más, estaba desquiciada por el estrés, había quedado contagiada en el virus, temía haber contagiado a otros y agotada por el trabajo, por la carga, por la saturación horaria, el espectáculo terrible de la muerte alrededor, la llevaron al suicidio. También en esa época, a fines de marzo, estaba leyendo un diario español que se quejaban los médicos y las enfermeras, fundamentalmente. Bueno, allí fue donde se empezó a salir a las 8 de la noche a aplaudir al personal de salud, ¿sí? Es donde primero se salió en España. Bueno, esas mismas que eran aplaudidas a las 8 de la noche, después cuando se tenían que ir a trabajar y tenían que dejar a sus hijos con alguien, no encontraban quien se quisiera quedar con ellos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de, no, este nene va a estar con la madre, me va a contagiar. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en algunos lugares que han pretendido que un médico o un enfermero se vaya del departamento, se vaya del edificio? En algunos otros países incluso le han pegado fuego a las casas, a la casa de las enfermeras. A ver, toda esta gente está recibiendo un doble mensaje que en algún momento va a quebrar. En algún momento le va a hacer un clic, le va a hacer un cortocircuito en la cabeza. Y es lógico. Gente que dice, a ver, soy personal de alto riesgo por lo que estoy haciendo, soy esencial, pero no me están dando los elementos de cuidado necesarios. Caramba,
a ver, si yo estoy atendiendo todos los días enfermo, ¿por qué no me dan un barbijo N95 de protección de alta? No, me están dando un pañuelito, más o menos, como para que me cubra. Entonces, a ver, lo que dicen ahora, por ejemplo, de denuncia por contagio al médico, efectivamente, todo esto va a generar en breve una oleada de ataques de estrés, de síndrome de burnout, de crisis de angustia, de estrés postraumático, porque, a ver, acá todavía no están viviendo eso. Pero yo os pido que hagáis esa traspolación al personal de salud en Roma, o en Monza, o en Madrid, o en Nueva York, donde, por ejemplo, dentro del personal de salud, personal de limpieza, bueno, el tipo estaba acostumbrado a ir limpiando al lado de los quirófanos, pero a los quirófanos él trabajaba cuando ya había terminado el periodo de operaciones. Ahora está limpiando entre bolsas negras llenas de fallecidos por el COVID-19. Para eso no nos han preparado, pero tampoco han preparado para eso al personal médico. El personal médico también, si alguien está interesado... y varios, perdón Francisco que te interrumpa, ¿no? Varios de los que están acá, están sus esposos, sus esposas, son médicos y lo están sufriendo y uno habla con ellos, ¿no? Un poco esa bipolaridad de la sociedad que en un momento lo aplauden y en otro momento el maltrato que reciben, ¿no? Exacto, es esa dualidad que llega un momento en que te tiene que afectar. Y eso que no están trabajando en los niveles de estrés que tienen cuando tienes 700 muertos por día. A ver, si acá están hasta las manos, imaginaos lo que tiene que ser trabajar en determinadas condiciones. Bueno, el personal médico tampoco está entrenado para eso. ¿Por qué? Porque, a ver, yo puedo estar entrenado para entubar a un tipo. Voy a entubar a un tipo y se me va a morir uno cada tanto, pero no entrar en el proceso del triage médico de la UCI, donde tengo 7 tipos y tengo que decidir cuál de los 7 vive, porque tengo un respirador. En algunos hospitales de Nueva York estaban utilizando un respirador para cada 2, por ejemplo. Entonces, también si alguien está interesado, también en las redes publiqué hace un tiempo, más o menos en la misma época, abril, calculo, la traducción de un artículo creo que era del New York Times, de una columnista que hablaba de la preocupación por la salud psicofísica de todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque no están formados para eso. Para eso los únicos que pueden llegar a estar formados son los médicos militares en campaña. Para un tipo que se le está muriendo al lado, gente que está partida por la mitad y que tiene que decidir quién vive y quién muere en una décima de segundo. El otro día una colega de Córdoba, cuyo marido es médico, y es médico de terapia intensiva, nos contaba, dice, a ver, llega, tiene que entubar y tiene ahí al paciente, tiene coronavirus. Mierda. Perdón por lo poco académico de la expresión. Entonces se tiene que vestir con el uniforme ese de astronauta, ¿sí? Se tiene que poner sobre todo ese, el overol, lo que fuere, el mono ese impermeable, la máscara, para el pelo, para cubrirle los zapatos, protector, las manos, y el tipo se le está ahogando delante. La carga de estrés de ese profesional que sabe que no puede hacer nada porque primero tiene que ponerse todo eso y no sabe si cuando termine de vestirse el astronauta, el otro se le va a morir o se le ha muerto porque no ha llegado a tiempo. A ver, todo eso, ojalá que todas estas charlas queden en eso, en charlas. Ojalá que no nos toque. Porque si nos toca, nos vamos a tener que enfrentar con eso como abogados. Porque nosotros le vamos a tener que dar la respuesta a ellos.
porque van a venir a nosotros buscando que alguien le diga por qué le está pasando lo que le está pasando, por qué nadie le responde. Y eso nos va a tocar a todos nosotros. O por qué el empleador dice, pero si yo pagué, si la ley decía que tenía que hacer frente la ART a... sí, perdona, pero acaba de intervenir la Comisión Médica Central que nos acaba de hacer pito catalán a todos. ¿Sí? Que no me sorprende que sea un poco lo que ocurra. El problema que tenemos además con los riesgos psicosociales son las características de los factores de riesgo. Primero, porque se extienden en el tiempo y en el espacio. A ver, si yo me contagio hoy y se me pasa pasado mañana. Pero si a mí me agarra un estrés postraumático, me puede aparecer dentro de 6 meses, dentro de un año. O puede permanecer en el tiempo. Uno de los casos que contaba en ese artículo del New York Times, que traduje y que subí a las redes, hablaba de un médico, en un momento determinado, que tiene que decidir si intuba a un tipo de 30 o a un paciente de 70 años. Bueno, agarra el manual, dice, a ver, el triage, se dan estas pautas, se dan estas características, tengo que intubar al de 35, se me muere el otro. El problema fue cuando ese médico llega un momento donde al que tienen que decidir si intuban o no intuban es a su padre de 70 años. Entonces es ahí cuando se le agarra los 7 males malayos, la chiripiorca, se le cruzan los cables y es cuando se le genera el conflicto ético de si actuó bien cuando decidió intubar a uno y no al otro. Y esas son decisiones sobre la vida y la muerte que la tienen los médicos, las va a tener el personal de salud. Ninguno de nosotros la vamos a tener. Y esos son los problemas con los que además vamos a tener que lidiar nosotros, porque vamos a tener que saber entenderlos. Por eso yo digo desde ahora, ojalá que sea después material que tenemos en una carpeta que no vayamos a usar nunca. ¿Sí? Pero creo que nos van a venir bien. Fundamentalmente para poderle discutir al de enfrente. O para poder convencer al juez, que en definitiva es lo que queremos todos. Segundo, los riesgos psicosociales son difícilmente objetivables. Afectan a otros riesgos, porque en la medida que yo esté histérico, a ver, si yo estoy con un estrés de caballo, probablemente, o con un burnout de caballo, o una crisis de ansiedad, o lo que sea, me va a costar mucho más trabajo intubar a un tipo. Y probablemente si lo intubo, lo puedo intubar mal. Tiene poca cobertura legal, ya vemos que acá es como si tienes tos y te rasca la barriga, y a menudo es de una intervención muy complicada, muy difícil. Y además afectan otros factores externos, que tienen que ver con el entorno, con la biografía personal, con el contexto, con un montón de cuestiones que hay alrededor. ¿Sí? Todo esto afecta a derechos fundamentales del individuo, a la dignidad como persona, a la dignidad, al derecho a la integridad física y personal, no solo física, psicofísica. Ese derecho a una salud positiva, que va más allá de no tener enfermedad. ¿Okay? Todo esto si nos centramos, por ejemplo, en el personal de salud, ¿sí? Y estamos hablando de esas 3 figuras. Estrés, que ¿quién duda que van a estar estresados hasta el caracú? Yo no conozco a Claudia, pero personalmente creo, pero cuando Andrea mencionaba que había algunos con familia médicos, asentía con la cabeza. Así que me imagino que efectivamente estaba hablando, a ver, ¿cuál es el nivel de estrés que tiene su marido y cuál era el que tenía antes de que empezase la locura del coronavirus? Necesariamente tienen que cambiar, necesariamente tienen que estar afectados. Tema de violencia laboral, de mobbing, de acoso, inseguridad contractual. A ver, estamos en un momento donde no sabemos si mañana vamos a tener un lugar donde volver a trabajar. Imaginemos, esto se nos multiplica, ¿sí? Se potencia el solo. Conciliación de familia y trabajo. A ver, decía Andrés, hablábamos del tema del teletrabajo. Hoy conciliar familia y trabajo en un marco donde mucha gente está trabajando desde casa es complicado, es muy complicado. Hay algunos que podrán hacerlo en mejores condiciones, pero hay otros que se están volviendo locos. Y están volviendo locos a la familia.
además. Y sin duda el tema del burnout o desgaste profesional, o incluso la cuestión del tecnoestrés. Estamos todos, a ver, yo ahora mismo he llegado un momento en que miras el WhatsApp y tienes hoy a las 3, 15 Zooms distintos, más otros 3 en Instagram, 2 más en YouTube y uno que me viene por paloma mensajera. Uno ya no sabe, tiene que empezar a dejar cosas de lado, a elegir qué haces, qué no haces, porque además, caramba, hoy todo el mundo hemos empezado a hacer esto, con lo cual tiene gente brillante que está dando charlas, la mayoría de ellas gratuitas, todos los días en todos los horarios. Los días tendrían que tener 72 horas más o menos, para poder, si es que la cabeza nos aguanta el ver tantos Zoom, tantos no sé qué. A ver, estamos todos, de tanto Zoom parece que estamos en medio de un avispero. Zoom, 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 zoom. Está zumbando permanentemente todo el día. Y algunos más o menos nos hemos ido acostumbrando. Yo confieso que yo el primer Zoom lo hice con estos chicos de Córdoba durante la pandemia. Nunca había usado este invento diabólico. Y ahora lo tenemos incorporado como algo cotidiano. O sea, mira, por eso miras el mail, miras el WhatsApp y dices, ¿qué Zoom tengo hoy? A ver, a todo esto nos tenemos que adaptar y todo esto genera además estrés. Esta es un poco la idea que quería plantearos, que quería un poco compartir con vosotros, no tanto de la charla de la mesa de la facultad, así la charla magistral, sino comentar algunas de las cuestiones que me parece que están y que van a venir y sobre las cuales nos va a tocar pelear a brazo tendido en los próximos meses e incluso años, ¿sí? Así que, bueno, con esto un poco la idea es terminar con esto y abrir el juego a comentarios, depresiones, angustias e ideas geniales que se le pueda ocurrir. Bueno, gracias, Frank. La verdad que estuviste espectacular como siempre. Todo tu público está acá, que siempre te seguimos en las redes, en todos lados. Como siempre digo, más federal que nunca el país. Realmente estamos recorriendo. Si hay algo que podemos encontrar lo positivo en la parte académica, la parte de capacitación, la parte de unidad. Me imagino que todas las profesiones, uno ve la nuestra, que es la de abogados. Ahí Patricia levantó la mano, que seguramente quiere hacer una pregunta, así que la dejamos a ella. Y gracias, amigo, gracias. Gracias, Andy, también, por la generosidad, por estar acá, por la verdad... como gracias a vos, André, y a todos los que estuvieron del otro lado. Te quiero. Bueno, ahí la escuchamos a Patricia, que quiere hacer alguna pregunta. Patri, te escuchamos, mi amor. Y desde ya que es un placer, con Francisco venimos compartiendo muchas situaciones y lo que le quería preguntar y quería que sirviera de una reflexión para todos nosotros, que de qué manera vamos a poder encontrar los recursos para que realmente pueda lograr todos los comprometidos de salud que podemos llegar a encontrar por esta situación de pandemia, para superar las deficiencias de la cuestión normativa, porque la cuestión normativa pareciera que deliberadamente está planteada para hacer una carrera de obstáculos y no una verdadera solución con la necesidad de atención inmediata que van a requerir todas estas situaciones. Esa es un poco la reflexión y la pregunta que yo quería dejar propuesta para todos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? A ver, yo creo que, no sé si estará de acuerdo Andrés conmigo y el resto de los colegas, pero me parece que acá lo que vamos a tener que trabajar va a ser en base a demandas muy bien armadas, sólidas, con planteos sólidos, con información
seria y contrastada, de manera de convencer a los jueces, que va a ser lo más difícil, de que tenemos razón y que aquellos que nos estuvieron cuidando durante 80, 100 días merecen ser cuidados y merecen que les demos una respuesta. No solo los médicos. Hablamos de colectivos muy amplios. A ver, si un chico de Rappi o de Pedido Ya se nos contagia de COVID-19, caramba, a ese pibe que de repente, de ser un trabajador anónimo que estábamos discutiendo si era relación laboral o no era relación laboral, ahora de repente se ha convertido poco menos que en superpollo. Es Superman, es personal esencial, todos los adoramos, pero seguimos sin saber y sin determinar si tiene una relación laboral, si es un autónomo, ¿qué es? Bueno, si este se contagia, lo que tenemos, creo, que tener la sensibilidad y la habilidad de intentar convencer al que tiene que tomar la decisión de que efectivamente tome la decisión correcta. Yo cuando estudiaba allá en la Complutense Madrid, tenía un profesor que decía que cuando uno iniciaba un juicio necesitaba 3 cosas. Tener la razón, que sin duda la vamos a tener. Saberla exponer, que no me cabe duda que todos los que somos abogados de acá somos eximios abogados. Y lo más difícil, que te la den. Ese es el punto clave, que te den la razón. Con lo cual, va a haber que seguir insistiendo. A ver, yo no creo, corrígeme también Andrés, yo no creo que la promulgación del DNU 367 haya sido casual. En todos los foros en los que yo participaba, y todos los que participé, desde el comienzo de la pandemia hasta ese momento, decíamos qué es lo que pasaba y necesitábamos una regulación puntual, algo que dijera que si un médico se enfermaba y enganchaba un COVID-19, eso era una enfermedad profesional. Ok, publicaron el 367, está bien. No es que nos dieron una solución para todo. Pero yo creo que las redes sociales... Fran, sí. Discúlpame que te interrumpa. No, también destacar la labor de la justicia, que se expidió en este caso muy bien, y debemos ver el amparo que resolvió Rosalía Romero, es muy rápido, expeditivo, de una enfermera del Tornú que solicitó mediante acción de amparo la protección, los elementos, y Rosalía, de forma heroica, ha condenado a la RT y al gobierno de la ciudad, incluso con las 30. Impecable. Por eso, cuando tenemos funcionarios comprometidos con el derecho del trabajo, sin importar a qué sector representamos, hay que ver acá, yo digo siempre, la centralidad del trabajador y el humano, digamos. Estamos en tiempos difíciles para el mundo, para el país, y más a un trabajador esencial como es un médico, un enfermero, no darle cobertura de ART, están expuestos totalmente, es realmente un acto de inhumanidad, digamos. Sí, en la intervención... Pero bueno, hay que también así de... Fue hay que destacar también la justicia que se ha aportado, ha actuado a las alturas de las circunstancias. Exacto. Sí, bueno, esperemos que todos, una vez que eso ya se empezó a hacer público, porque hubo luego varias sentencias también en el mismo sentido y algunas presentaciones por la Asociación de Enfermeros, la Asociación de Médicos, en fin, empezó a correrse una vez. A ver, las redes hoy, inicias un amparo, te dicen que sí, algo que retomo una palabra que utilicé cuando comencé a charlar con vosotros, razonabilidad. Es razonable que te proteja. Es razonable que a un tipo que le estoy mandando al frente no lo mande con una onda, con un tirachinas. Lo tengo que mandar equipado. Entonces, y también quisiera, Fran, si me permitís aportar vos a hablar de razonabilidad, que ahora lo voy a incorporar digamos, a mis nuevas charlas, y también no olvidar que siempre también lo digo, que el artículo 62 y 63 de la vieja ley de contrato de trabajo habla que las partes deben actuar bajo el principio de buena fe,
solidaridad y colaboración. Repito, buena fe, solidaridad y colaboración. Y esto no solo en el ámbito de los accidentes y enfermedades laborales, sino también en este marco de emergencia económica que vimos para las suspensiones, para la provisión de despidos. Entonces, apelar en estos tiempos tan difíciles a la buena fe, que a veces la vemos tan distante. Totalmente. Yo creo que acá hay algunas preguntas, a ver, no sé si los que hicieron las preguntas, si lo quieren hacerlo ellos en particular, o voy haciendo algunas preguntas, porque la verdad que ya casi las 7 de la tarde, la verdad que es un poco de abuso hacia ustedes y hacia el público. Vamos a hacer... Estamos acostumbrados a que abusen ya de nosotros de esa manera. Che, lástima que no tenemos algo, unos sanguchitos o algo, porque si no estaríamos todos en un break comiendo algo, ¿no? Qué lástima. El break, lo que extrañamos siempre son las galletitas de Betty. Estamos extrañando las galletitas qué rico que es cuando vas ahí a San Martín, el tecito, la galletita, todo bárbaro. La verdad que sí. Bueno, preguntan, si los trabajadores dependientes exceptuados por el DNU, ¿la presunción abarcaría el contagio en el tramo in itinere, dado que la contingencia no es un accidente laboral? Buena pregunta. En principio sí, salvo que, a ver, en principio se supone que sí, porque, a ver, si yo estoy cubierto, estoy a disposición del empleador en lo que se considera el accidente in itinere y me contagio, debería. El tema es que voy a tener que demostrar que me contagié, porque acá la inversión de la carga de la prueba se hace solamente en el caso del personal de salud. Los médicos. Y según y cómo. O sea, lunes, miércoles... Acá es la famosa prueba diabólica, y para los que asesoramos empresas, está Enrique también Precedo, es muy difícil, digamos, que el trabajador pueda demostrar, mostrar el nexo de causalidad, salvo que diga que unos compañeros tuvieron coronavirus y se lo contagió, por ejemplo, en el vestuario o en el comedor, y hay otros casos, ahí tal vez sí, pero en el itinere es una cuestión, no sé qué pensás vos, Fran. Y tampoco. Y ni tampoco. En el comedor y en el vestuario tienen que mantener las distancias de seguridad que te están recomendando, con lo cual nos ponemos en situaciones complicadas. Y para el itinere, la propia Superintendencia de Riesgos, en esos documentos que yo decía que aprobó el gerente de la Superintendencia de Riesgos de Seguros, de Riesgo de Trabajo, habla de las medidas de cuidado que tienes que tener. Primero te dice que no uses el transporte público. Esa es la primera recomendación. Que vayas en bicicleta si no vives muy lejos. Textual, no me lo estoy inventando. Segundo, no, obliga a las empresas a pagarle en los medios de transporte, remis, Uber. Y si viaja, por ejemplo, yo creo que estaban pensando en el subte en la ciudad de Buenos Aires, tenía que evitar la aglomeración de gente en los lugares en los que lo puede tomar. Perfecto, porque llegaron en el subte y dijeron, cerramos casi todas las estaciones y dejamos una solo para que se nos acumulen bien. Es decir, hay un montón de cosas que parecen que estaban jugando. A ver, los patitos estaban cada uno por su lado y jugaban a cosas distintas. Entonces, en lugar de ponerse, de sentarse todo y decir, a ver, si te estoy diciendo que no puedo acumular gente, no voy a hacer algo que me sirve justo para acumular gente, salvo que ese sea el objetivo. Abrir la puerta a que te diga, ¿y usted cómo viajaba? Yo en subte. ¿Y dónde lo tomaba? Yo lo tomaba en Avenida Los Incas. Ah, pero en Avenida Los Incas, porque este están cerrados, entonces se te juntaban 10 veces más de las personas y tienen que estar, solamente viajan los que están sentados en el vagón. Y los demás se suben por las paredes, son como Spider-Man. O están todos acumulados en el andén esperando a que se haga un lugar en el próximo vagón. Con lo cual, hay un montón de cuestiones que, aunque la respuesta teórica es sí, abarca si se contagian en el itinere. El problema va a ser que demuestres que va a ser en el itinere, que te tengas que pelear, y si tomó además el que viajaba las medidas de seguridad
Ojo, acá va a haber un tema a favor de las empresas cuando las ART le quieran pasar el muerto a las empresas. Y es que las ART no han hecho las capacitaciones, ni las formaciones, ni el control de si el empleador último responsable de garantizar los medios de salud ha hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, como no lo hizo, en una de esas te encuentras un juez que las condena. Con lo cual, yo, empleador, empezaría a mandar telegramas o cartas de documento a la ART o a notificar a la ART diciendo, señores de la ART, vengan ustedes y nos dan una charla de cómo utilizar adecuadamente los barbijos. Yo esto lo dije en el mes de marzo-abril, que esto es lo que deberían estar haciendo los empleadores, para cubrirse, porque obviamente las ART no iban a dar abasto. Entonces, el incumplimiento ahí ya era de la ART. Yo sigo todo, pero yo no sé usar barbijos, señor de la ART. Venga usted, que su obligación, entre otras, más allá de decirme qué tengo que hacer, es enseñarme. Venga usted a la fábrica y enseña a los muchachos a ponerse, quitarse los barbijos, a ver cómo tienen que usar las medidas de seguridad, las máscaras, cómo se tienen que disfrazar de hombre rana, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en la medida que yo le haya intimado a la ART y la ART no lo haya hecho, ¿tengo una herramienta de defensa? Sí. O al menos eso es lo que yo creo. Hay por ahí una consulta, Mariana. Aquí Carlos pregunta, ¿no? Después dejamos que hable Mariana. ¿Qué opinan respecto de un trabajador que se niega a salir a la calle para realizar una tarea no esencial? ¿Se podría decir que salir a la calle implica, en las actuales circunstancias, un factor de riesgo por la probabilidad de contagio? En ese escenario, ¿podría ello configurar una causal justificada de retención de tareas por incumplimiento del deber de seguridad del patronal? A ver, si no es tarea esencial, igual, a ver, aquí creo que no hay definiciones absolutas y hay que ver cada caso. Va a depender si el tipo vive solo, si el tipo tiene chicos, si vive con la madre de 80 años y le da miedo salir y volver contagiado. Diana, creo que te habilité el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Yo soy abogada de empresas, ¿no? Y estoy bastante preocupada por toda esta situación. Y yo quería saber qué opina usted, porque en realidad el decreto 367, artículo 1 y 2, dice que la RT se va a presumir la enfermedad profesional en el caso de los esenciales. Y me pasa mucho que hay empresas que se están encuadrando en esenciales con casos dudosos, digo yo. A veces me pasa con los clientes que me tengo que sentar a decir, mira, yo no sé si es tan esencial, porque realmente todas las disposiciones que ampliaron el artículo 6 son un poquito a veces dudosas. Yo lo que les digo a los clientes es que notifiquen a la RT que están haciendo la actividad esencial por si eventualmente aparece un caso. Pero ¿usted piensa que puede ser un caso de rechazo? Es decir, que la RT diga, no es una actividad esencial, no está en el artículo 6 del 367, entonces lo voy a rechazar. Porque mi temor es que empiece a pasar con estos casos. Yo te voy a dar un ejemplo, Fran. Que yo de las RT me quiero cualquier cosa. Por eso, todavía no me pasó, pero tengo muchos clientes que están como a la fuerza metiéndose y que nos cuesta interpretar el tema de la habilitación, y mi temor es que empiece a pasar eso, ¿no? A ver, si a ti, que eres su abogada, te cuesta interpretarlo para adentro, imagínate para la RT que lo tiene que interpretar para afuera. No, te comento algo. Sí, Andrés. Que nos está pasando con empresas que asesoro de una textil muy grande, que al margen del tema del coronavirus, siempre hemos tenido problemas con la hernia de discos, con las lumbalgias, a veces incluso eran preexistentes y el RT te la rechaza. Por eso te la rechaza y después hacen el juicio contra la empresa, y incluso las acciones civiles. Creo que esto nos perjudica a quienes asesoramos también a empresas, las perjudica porque al fin y al cabo los trabajadores van a reclamar por acción civil y, digamos, a la empresa, porque las RT no van a querer dar cobertura. Pero de la misma manera que rechazan la hernia de disco, la rechazan, no dicen que es enfermedad profesional, y después los trabajadores accionan directamente contra la empresa, tratando de mostrar el nexo de causalidad. Pero la realidad es que el panorama, incluso
en la Comisión de Legislación de la UIP, de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, y la UIA hemos discutido este tema con una preocupación. Sí. Exacto, es que es así. O sea que sería una posibilidad de rechazo. Además también teniendo en cuenta lo contagioso que si... Yo creo que tendréis que empezar, a ver, la primera opción es la del rechazo. Luego voy a ver si consigo engancharles. Entonces, sabiendo que me van a rechazar, porque, a ver, imagínate con el... Planteémonos que no hay tanta mortalidad, ¿sí? Que no haya que pagar tantas indemnizaciones por fallecimiento. No, pero los partes médicos. Pero el tema de los costos médicos del durante, y si son correctas esas patologías, esas secuelas en el tiempo, que os he mencionado algunas, que yo cuando leí, es en el mes de abril, que llegó a mi poder el artículo este del New York Times, y dije, a ver, mi inglés suele ser más como el de Tarzán que como el de Shakespeare, pero hice un esfuerzo y dije, voy a traducirlo porque esto vale la pena compartirlo, porque no somos conscientes todavía de lo que viene. Entonces, esos costos indirectos o posteriores, que van a venir además después de los 60 días, muchos de ellos, nos obliga, por eso digo, juntémonos, ¿sí? Vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Junta todos los elementos que puedas, porque nos va a costar Dios y ayuda pelearnos con alguien que si antes de la pandemia no quería pagar, imagínate después de la pandemia. Exacto. Y además el tema de que como es muy contagioso, después seguramente puede contagiarse al resto, y el tema del 208, porque el empleado se va a comer todo el 208. El tema es que es muy contagioso. No va a ser tanto el número de muertos, sino el número de contagiados, que hasta ahora acá son 4. Insisto, no tomamos conciencia que acá el número de muertos desde que empezó la pandemia era el número de muertos en Italia en un día. Es decir, hagamos esa proporción. Obviamente no todos es clase trabajadora, no todos son trabajadores, no todos le van a tocar a nuestro cliente, pero es un escenario posible, no tan delirante, que van a tener que tener en cuenta. Entonces yo tengo que partir de la base de que el que está enfrente no va a querer pagar. Ninguna compañía de seguros quiere pagar. O quiere pagar lo menos posible. Y en el caso de las ART, llevan demostrando, desde la ley de riesgo del trabajo, que, a ver, lo que comentaba ahora Andrés, el tema de las hernias, el tema de los... A ver, siempre han mirado para otro lado y se han hecho los estúpidos. Pues con las consecuencias y las patologías que van a tener derivadas del COVID-19, no creo que de repente hayan visto la luz y se produzca un cambio esencial en su alma. Van a querer seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, pagar lo menos posible. Eso es lo que me parece. Gracias. Sí. Hola, sí, Andrea. Hola. Sí, Sandra, por justamente, favor. ¿cómo estás, Andrea? Mucho Hola, gusto, doctor, y excelente su charla, me gusta mucho. Le quiero consultar justamente el tema de las secuelas, porque yo estoy escuchando a los médicos, y los médicos hablan de problemas de corazón, por ejemplo, que a la gente posiblemente queden con cardiopatías. Ahí vamos a tener que ir por el derecho común, digamos. La ley de riesgo no nos va a servir, eso pregunto. Probablemente. A ver, el 367, a efecto de la ley de riesgo, habla de contagiarte del COVID-19. Claro. No te habla de las secuelas derivadas del COVID-19. Y que son graves porque hablan de que se agranda el corazón en el momento en que la persona va al respirador, no puede respirar normalmente, con lo cual hace mucho esfuerzo, aunque se salve, no estoy hablando de que se muera, pero que queden con una cardiopatía, con un corazón. Sí. A ver. Como los esenciales o no esenciales, no importa. Cualquiera. El tema es que el que es actividad no esencial va a ser enfermedad común siempre, con lo cual el análisis y el tratamiento va a ser como una enfermedad común. El problema que vamos a tener es de las actividades esenciales que vamos a querer que encajen dentro de la figura de enfermedad profesional porque el tipo se enfermó laburando.
más allá de que sea personal de salud o no. Sí, más o menos como nos viene pasando con otras enfermedades donde pedimos el daño psicológico, porque, por ejemplo, yo tengo clientes, usted hablaba de las hernias, y le digo al doctor acá, yo hago parte actora, todavía nunca pude cobrar en comisión médica ninguna, porque la mayoría de los que tengo me tocan todas hernias o discales, a gente que sí tiene preexistencias, pero otros que no, y sin embargo es inculpable. Entonces, tengo una persona de 45 años operado de columna, que tiene graves problemas psicológicos, y ya tengo que reclamar todo, porque es una persona de 40 años con una columna operada, y es grave tanto el psicológico como el otro. Y si uno arregla por la parte, digamos, el daño físico, después le deja colgado esa otra parte, y capaz esa persona tenga que hacer tratamiento de por vida para estar bien. Por eso yo creo que la mayoría de los casos lo vamos a tener que encuadrar dentro de la reclamación de la reparación del daño integral. Reparación integral del daño, sí. Y vamos a tener que demandar o solidariamente al empleador y a la RT, o al empleador y que el empleador luego le diga a la RT. Más allá de que esté bueno reclamarle a la RT y que la RT te diga, no, esto no es riesgo laboral. Listo, me voy al otro. Que se peleen, que se maten entre ellos. Todo va a depender de cada caso concreto. A ver, si tu empleador es el taller de cacho y es un pobre piojo que sabes que no le vas a cobrar nunca nada y no vas a arañarle, aunque le des vuelta, no le vas a sacar una moneda del bolsillo, voy a intentar ir contra la RT. Ahora, si tengo un empleador solvente, sin medical, con todo lo, bueno, pues a ver, con todo lo que el concepto solvente significa hoy. Que hoy puede estar y mañana no, y a lo mejor un pequeño empleador intenta mantener su negocio a flote y el otro se presenta en concurso y te arruinó el proyecto que tenías. ¿Sí? Entonces, a mí me pasó hace poco con un juicio donde tenía el reclamo inicial contra A, que era una pobre piojo que estaba puesto por B, que era el empleador directo, que a su vez formaba parte de una red de estaciones de servicio, de una petrolera. Digo, la petrolera, esta es mía. Oil Combustibles. Me quería cortar el cuello. O sea, hoy lo cierto es que te puede salir mal la jugada. Pero evidentemente, si sabes que tienes enfrente un empleador al que no le vas a sacar una moneda, tu estrategia tiene que ir por intentar enganchar a la RT como sea. Me parece. Por eso hay cosas que hay que ir viendo caso a caso. No puedes hacer un análisis más allá del planteamiento general. Igual no tendríamos prescripciones porque son enfermedades, con lo cual, como es de... O sea, no tendríamos un inicio de plazo de la prescripción, digo, para reclamar después. Eso, tú sigue metiendo cosas lindas en el medio. Sí, sigue ayudando. A ver, obviamente vamos a tener todos los palos en la rueda. Por eso digo, preparémonos para lo que nos viene. Tal cual, es un día a día. Bueno, creo que no sé si hay alguno más que necesitaba hacer alguna pregunta. ¿Alguien más? Así los despedimos a los queridos amigos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. La verdad, gracias, agradezco que están acá, queridos amigos, agradezco también a todos los asistentes, a todos los amigos que están, agradezco al Colegio de Abogados de San Martín por permitirnos estar, al instituto, a nuestro consejo, a la gente de académicas, y la verdad que en este momento tenemos que ser agradecidos porque es una ronda de solidaridad entre todos, y bueno, nos vemos en un próximo encuentro del instituto. Gracias. Gracias, André, un cariño a todos los amigos que están del otro lado. Muchas gracias. Amigo, gracias a todos. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Chao, André, buen fin de semana. Chao, amigos, los quiero. Besos.